Nacional de Justicia espera la presencia de Delia Espinosa, ¿no? Para empezar una audiencia en la que se va a evaluar si es que la suspenden o no por 6 meses. Este caso se remonta a junio, ¿no? Cuando Espinosa no acató una orden de la Junta Nacional de Justicia Ujú. para reponer en el puesto de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Doctor, ¿cómo analiza usted esa situación y el comportamiento que ha venido teniendo la doctora Espinosa? Bueno, en primer lugar, le agradezco la invitación y expreso mi saludo a todos sus televidentes. Debo al respecto señalar que es lamentable lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público y más lamentable aún la actuación, la penosa actuación de la actual fiscal de la Nación, doctora Delia Espinosa. Pienso que su comportamiento la ha descalificado, lamentablemente, porque todo funcionario público, al asumir el cargo, emite un juramento que es solemne y que es sagrado. Y ese juramento implica respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución a un funcionario público como es el titular del Ministerio Público, lo obliga a acatar los mandatos constitucionales. Claro. Y la Constitución establece que hay una entidad denominada Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra, la que revoca los nombramientos, la que fiscaliza y la que sanciona a los jueces y fiscales. Y sus decisiones son inapelables y son ejecutables sin ningún condicionamiento. No obstante la claridad de este aspecto, la señora Delia Espinosa, que es titular del Ministerio Público, que a su vez es defensor de la legalidad, Claro. defensor de la sociedad y titular de la acción penal pública, ha incurrido en un grotesco desacato al mandato de autoridad competente. Y no solamente ha sido un desacato, sino que ha habido contumacia porque se ha mantenido en la situación de desacato y hoy, desde mi punto de vista, insólitamente asume una posición ya no solamente de desacato, sino de franca rebeldía y enfrentamiento, y se ha permitido en las últimas intervenciones que ha tenido difamar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia imputándoles abiertamente hechos delictuosos, cuando su rol como fiscal de la Nación es efectivamente ser titular de la acción penal pública en los casos en que llegan a la Fiscalía, pero en el marco de la reserva de toda investigación. Es decir, hay una multiplicidad de violaciones de las obligaciones que un funcionario de ese nivel Ujú. tiene y que lamentablemente no han sido respetadas. Ha hecho tabla rasa de ellas y Claro. creo que eso es sumamente censurable. Doc- Y desde mi punto de vista, merecen una sanción ejemplar para que esta situación no se repita, porque como usted comprenderá, si cada funcionario de alto nivel va a asumir una actitud de rebeldía y Ujú. desacatar los mandatos de autoridad competente, sembramos en el país la anarquía, el desgobierno, el enfrentamiento y afectamos el sistema constitucional, definitivamente, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Yo lamento muchísimo que esta situación se haya producido, deja mucho que desear y hay pues voces de que detrás de esto no solamente hay una actitud de rebeldía, sino hay ya otras fuerzas ocultas Ujú. y algunos califican de que esto es pues el último reducto que está defendiendo desesperadamente ese sector que denominan caviar, Claro. ¿no? Doctor, Como que hay ahí toda una estrategia y que por esto esa actitud. Yo no quisiera querer eso, pero lamentablemente claro, los hechos están traduciendo pues una actitud muy censurable, claro. que realmente lamento. Doctor, justo ayer usted menciona, ¿no?, la actitud que ha tenido la doctora Espinosa, ¿no? Usted la califica de rebeldía, de no acatamiento de normas o de órdenes de la Junta Nacional. Y ayer en una radio nacional
la doctora Espinosa advertía, ¿no?, que el proceso que se lleva en su contra en la Junta es ilegal y advirtió, esto pareciera más una amenaza, terminarán en la cárcel por abocamiento indebido, se refiere a los magistrados. Es tanto así, digamos, esta afrenta ya Mire, yo parece que creo, no tuviese control, ¿no? mire, yo creo que hay una desesperación detrás de todo esto en ella. Se siente ya prácticamente pues acorralada y sin margen de acción y está recurriendo a una suerte de estrategia argumental, estratagema argumental. Porque imagínese usted, si el Ministerio Público va a denunciar a funcionarios, como pueden ser los miembros de la Junta, para después decir que cuando lo investigan están impedidos porque están denunciados, significaría de prosperar esa tesis que se ha encontrado una fórmula para que se vada la investigación que hace la Junta Nacional de Ujú. Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia es un órgano que tiene titulares y esos titulares están en pleno ejercicio de sus funciones. Entonces creo que en el fondo es un grotesco ardid argumental que descalifica más aún el comportamiento de la fiscal de la Nación. Claro, Porque con esa teoría, imagínense, como el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, basta que alguien se dirija contra el Ministerio para que lo denuncie y luego lo descalifique como personaje que lo va a investigar. O sea, es una estratagema muy, muy burda la que se está utilizando para llegar a ese tipo de afirmaciones. Además, hablar y decir estos personajes van a terminar en la cárcel, es decir, esas personas han delinquido claro, y que una fiscal de la nación, que debe ser guardiana de la reserva de la investigación, que debe ser prudente cuando imputa un hecho y solamente formular la imputación en términos formales ante un juez cuando hay elementos suficientemente contundentes que ameritan una investigación. Es decir, ¿dónde estamos? Yo creo que se ha perdido la sindéresis, la ponderación, la ecuanimidad, el equilibrio, el respeto, la consideración y se ha perdido conciencia constitucional. claro, Porque dar ese espectáculo es hacerle daño en el fondo al sistema constitucional. sí, Porque los ciudadanos comunes y corrientes dicen, bueno, ¿en qué país estamos? Y los inversionistas, el país necesita tanta inversión, tanta confianza para la inversión. ¿Qué puede decir si una fiscal de la nación no acata un mandato y no solamente no lo acata, se rebela contra él y cuando la van a investigar, denuncia a los miembros de la institución que la va a investigar y la va a sancionar y los descalifica, los insulta, los agrede y afecta su honor y su buena reputación? claro. Esto es sumamente grave. O sea, ese personaje que está en este momento a nivel de la Fiscalía de la Nación, desde mi punto de vista, está haciendo todos los méritos, entre comillas, para ganarse primero una suspensión y después una destitución y un proceso en donde se determinarán mayores Claro. responsabilidades. Es Doctor, sumamente grave lo que en, estamos presenciando en el país y me pero, preocupa mucho como constitucionalista y como profesor de la materia. Creo que así no se construye Estado constitucional. doctor, ha llamado la atención una postura que ha tenido Del Espinosa como parte de su defensa, ¿no?, que señala que este proceso ha sido bastante célere, ¿no? Y ha cuestionado eso, la velocidad en la que se ha avanzado esta acción a nivel de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, sin ser abogado de Patricia Benavides, recordemos que Patricia Benavides fue suspendida en ¿cuánto? ¿6 días? ¿No? Así es. Ahí hubo una celeridad bastante cuestionable, digamos, y después se terminó cayendo esta suspensión con el pasar de los meses. ¿Hay, usted cree, una diferencia entre la anterior junta, el manejo, claro, ¿no?, entre la anterior junta y esta respecto a acciones contra fiscales que, digamos, no actúan como deberían? ¿Hay una diferencia entre la anterior junta y esta? Yo creo que sí, yo creo que la anterior junta era una junta ideologizada que actuó con mucha arbitrariedad y la prueba está en que la actual junta ha rectificado la afectación grave a los derechos fundamentales de la doctora Patricia Benavides.
y cuando repone las cosas al estado anterior y por lo tanto dispone su reincorporación como fiscal suprema y fiscal de la nación, viene esta actitud de rebeldía, basada también en otro ardid argumental, porque se sostiene que la Junta no tiene facultad de designar al fiscal de la nación, lo Exacto, ¿no? cual nadie discute. Ujú. Pero si la Junta de Fiscales Supremos había designado o elegido a la doctora Patricia Benavides, esta era la fiscal de la nación y la Junta la destituye, y en razón de esa destitución se nombra o se elige a la señora Delia Espinosa, luego cuando la propia Junta, institucionalmente hablando, anula su decisión y dice repone, es evidente que repone al estado anterior a la destitución. Y el estado anterior a la destitución era que la señora Patricia Benavides Claro. era fiscal de la nación. Entonces no puede decir la señora Delia Espinosa que la Junta está reemplazando, la Junta Nacional de Justicia, a la Junta de Fiscales Supremos, porque no es que esté nombrando a la fiscal de la nación, está reponiendo las cosas a la condición que tenía la señora Patricia Benavides cuando fue elegida por los miembros de la Junta, de la Junta Nacional de la Junta de Fiscales Supremos como fiscalización. Entonces, volvemos a esta suerte de ardid Ujú. argumental. O sea, aquí mucho se usan estas estratagemas de tergiversar las cosas y confundirlas para mostrar como algo irregular lo que es algo totalmente regular. Entonces ella dice, la Junta ha incurrido en una responsabilidad porque se ha atribuido Ujú. en la competencia de la Junta de Fiscales Supremos al designar a la señora Patricia Benavides como fiscal de la nación. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. En ningún momento la ha elegido. Ha repuesto a la Claro. situación anterior cuando la señora Patricia tenía el mandato de la Junta de Fiscales Supremos. Y además ha desaparecido la condición que sirvió de base para la elección de la señora Delia Espinosa. Habiendo desaparecido esa condición y correspondiendo la reposición a la fiscal de aquel entonces, su nombramiento cae por propia, digamos, lógica elemental. Sin embargo, contradicen esa lógica elemental y arman esta estrategia argumental, lo cual es muy propio, y yo lo vengo denunciando hace bastante tiempo, es muy propio de esta mentalidad ideologizada que ha imperado en muchos sectores y que se conoce como la mentalidad caviar, Ujú. ¿no? De tergiversar, desnaturalizar, hacer como los conceptos, como en algún momento lo señalé, como si fuera una goma de mascar, un elástico que usted los acomoda a las circunstancias y resulta que lo que no está permitido para ellos está permitido, y todo lo tergiversan y usan las instituciones para simplemente defender una estrategia. Claro. Esto tiene que acabar en el país, esto tiene que cortarse. Esto es un mal ejemplo que debe la Junta corregir, y en términos contundentes, definitivos, valientes, porque en el Estado constitucional tenemos que aprender a respetar la Constitución, que manda a respetar las competencias y atribuciones de los órganos constitucionales, sobre todo por quienes ejercen función pública y han jurado respetar la Constitución. Ahora, recordemos que la doctora Benavides finalmente hace unos meses, tras una resolución, una orden de la Junta Nacional de Justicia, la reponía en el cargo. Le quedaban pocos días en el cargo, ¿no? Si retomaba. Sin embargo, hubo una postura desde adentro del Ministerio Público de no acatar esto. Se ganó tiempo, al parecer, y finalmente un juez termina bloqueando a Patricia Benavides, ¿no? La termina suspendiendo y bueno, finalmente esta decisión judicial se cayó. Ella ha vuelto ahora como fiscal suprema. Ya no pudo, por el tema de fechas, ya no pudo ser repuesta como fiscal de la nación. Doctor, Uh el -huh. regreso de Patricia Benavides, junto con el fiscal supremo también, Tomás Alaino Gálvez, ¿ha cambiado un poco el tablero al interior de la Junta de Fiscales Supremos, cree usted, respecto a esta ideologización que usted mencionaba? Yo creo que morigera el panorama anterior, no lo cambia Uh -huh. totalmente, porque creo que el sector ideologizado mantiene todavía mayoría. Pero hago votos porque la sensatez, la prudencia y la reflexión fruto de la experiencia
de estas últimas situaciones que van a desembocar para mí inexorablemente en la salida de la señora Delia Espinosa y en un proceso que se ha ganado por propio mérito, Ujú. porque con todas estas actitudes, pues esto no va a quedar ahí, sí. Entonces creo que esto va a servir para que los otros fiscales tomen más cuidado. Ahora, desde mi punto de vista, también hay responsabilidad en los fiscales supremos que avalaron las primeras decisiones de Delia Espinosa cuando ella inicialmente se enfrentó a la Junta. Y eso es algo que en algún momento se tiene que determinar y se tiene que sancionar. Claro. Creo que en el Estado constitucional, cuando alguien incurre en una infracción, lo propio es la denuncia, la investigación, brindando oportunidad de defensa y luego la sanción. Pero si no hay sanción, pues el sistema no funciona. Y acá estamos ya frente a un reto al propio sistema. La Claro. actitud de la señora Delia Espinosa ha puesto en jaque al sistema constitucional. O somos operativos y corregimos estos desvaríos y despropósitos, o permitimos la anarquía y el desgobierno, Claro. que es lo que parece que está detrás de la mentalidad que lleva a enfrentarse a las autoridades competentes y desacatar los mandatos de ellas. Doctor, usted mencionaba en alguna parte de la entrevista esta influencia de esta ideología caviar en parte del sistema de justicia, pero no solamente está ahí, está en otros órganos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se termina enquistando o termina teniendo tanta injerencia en el Ministerio Público? ¿Y cómo es que salimos de esta también? Mire, es que este sector ha venido trabajando hace muchísimos años. Yo diría desde la década del 90. Es un trabajo permanente, sostenido, que han llevado a cabo, coordinado y que ha tenido financiamiento extranjero a través de algunas ONGs. Y es gente que se ha ido infiltrando y se ha ido colocando en puestos claves para ejercer su poder. Y el poder de ellos es básicamente estar cerca del poder para usufructuar del poder y justificar lo injustificable con tal de mantenerse en el poder. Y por lo tanto han avanzado bastante. Pero felizmente de un tiempo a esta parte existe un grupo de personas que hemos salido al frente, que nos hemos dado cuenta de esta estrategia que venían llevando a cabo y hemos salido y hemos contestado. Dentro de toda estos últimos acontecimientos, usted tiene, por ejemplo, el hecho para mí inaudito de que se ha pretendido bajarse a la presidenta a cualquier precio. Hay 7 pedidos de vacancia que prácticamente han sido archivados y hoy se pretende también derrocar al gobierno mediante otras fórmulas. Es decir, como que yo diría el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, que consideraba que al Perú lo tenía dentro de su mapa y lo tenía conquistado, pero que hoy está desesperado, porque está perdiendo Bolivia, ha perdido Argentina, ha perdido Perú, ha perdido Ecuador, y solamente le queda Colombia con un presidente que está haciendo todo lo posible para que el pueblo nunca más vuelva a votar por ellos. Una Venezuela que está desangrándose y en una situación realmente lamentable. Cuba, que es un país esclavizado por ese régimen. Y Nicaragua, ni hablar. Entonces hay desesperación. Y la desesperación se traduce en utilizar todos los mecanismos para desestabilizar al gobierno, crear un adelanto de elecciones, que es el caldo de cultivo, para el enfrentamiento, para desestabilizar el sistema, para modificar la constitución, establecer un régimen distinto y luego llegar a una cúpula al poder, auparse con los militares y militares corruptos con cúpula corrupto tipo Venezuela dominan un país y el pueblo queda marginado, esclavizado, pauperizado, y eso no lo vamos a permitir los peruanos. Es Claro. decir, los peruanos están notificados que aquí en el Perú no va a triunfar el comunismo, ni van a triunfar esas tendencias radicales. Y este sector caviar tiene que reflexionar y convencerse que esté equivocado. Toda esa inteligencia que tienen y esa capacidad organizativa y de coordinación la tienen que usar para defender el sistema democrático, para defender el sistema constitucional,
para defender la Constitución, que es expresión de la voluntad popular, y dejarse de estar desestabilizando el país. Lo que tenemos que hacer ahora es empeñarnos en seguir adelante. Si uno ve los indicadores económicos del Perú, realmente son muy positivos. El Perú en ese momento es el país que tiene la menor inflación entre los 20 países de la, digamos, del sector sudamericano y centroamericano, la menor inflación, y tiene índices económicos realmente sumamente ponderables. Por ejemplo, acá, mire, el PBI arroja 203.000 millones de dólares en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Hay una serie hay superávit, hay acumulación de reservas, una inflación controlada. Es Ujú. decir, el Perú está marchando bien. Afuera nos ven, y yo he estado últimamente en Estados Unidos, he estado también en España, ven al país como un ejemplo de buen manejo económico, pero la mezquindad es tan grande que dicen, eso es solamente mérito del Banco Central de Claro. Reserva. No es verdad, no es verdad, porque no es solo el Banco Central de Reserva, es que hay una política de Estado que propicia la inversión, y el crecimiento de los 2 últimos años ha sido positivo. Pero nada de eso se quiere ver. Hay mezquindad por este sector caviar y Do- por algún sector de la prensa que ya no tiene pues el financiamiento que tenía antes con el señor Vizcarra, y que bueno, le ha declarado la guerra al gobierno, doctor, porque no le suelta un sol en propaganda. Esa es la verdad de las claro. cosas. Doctor, usted mencionaba este ánimo desestabilizador, ¿no? Que tiene esta ideología, este sector que se denomina caviar. Este ánimo desestabilizador usa como alfil, o una de sus piezas principales, al Ministerio Público. Mire, yo no puedo hacer una afirmación categórica. Yo lo que puedo decir es que, curiosamente, si uno hace un análisis objetivo de las cosas, se da cuenta de que hay, eh, digamos, una actitud exagerada, un sobreactivismo del Ministerio Público, sobre todo en el ámbito y en la esfera política. Ujú. Y yo lo he visto cuando fui magistrado y cuando fui presidente del Tribunal Constitucional, y me tocó ser ponente tanto del caso Humala como del caso Keiko. Y sobre todo en el caso Keiko he visto cómo la actitud del Ministerio Público era una actitud que tenía un direccionamiento, y que no respondía a los cánones y patrones establecidos por la Constitución, por la Convención Americana de Derechos Humanos, y por las pautas de una justicia garantista, que es la que debe primar en el Perú y que debe respetar el Ministerio Público. No nos olvidemos que en el Perú toda persona es considerada inocente mientras que no se pruebe judicialmente su responsabilidad. No nos olvidemos que la carga de la prueba compete al Ministerio Público, y si no prueba, la duda favorece al reo, y por lo tanto son cánones que deben ser respetados. Aquí hemos visto un Ministerio Público histriónico, que sale a la televisión, que denuncia, que se involucra en investigaciones que deben ser reservadas a toda la sociedad, y que da la idea de que los investigados ya están condenados y que se vive como una justicia mediática. Todo eso ha sido producto de excesos, de exageraciones de algunos personajes del sector público. No todos, por cierto. Hay algunos fiscales que mantienen su reserva, mantienen su posición, y a ellos mis respetos. No es general, pero sí hay ciertos niveles, y además se actúa con ligereza y se usa figuras con mayor ligereza todavía, como por ejemplo la organización criminal. Y resulta que ahora lo que era pues una figura constreñida a las grandes bandas, a los delitos más graves, ahora todo es organización criminal. Sí, sí, Y resulta que en la política, formar un partido político es formar una organización criminal, ¿no? claro. Cuando la Constitución es clara en el capítulo tercero del título primero, al hablar de los derechos políticos, que los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida pública y a formar partidos políticos. Y que es nulo todo acto que restrinja o limite el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, tenemos fiscales que denuncian que un partido es una organización criminal, Claro. y que un aporte es un lavado de activos, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos pues, creo que, frente a hechos
que curiosamente coinciden con otros hechos que demostrarían que hay pues una ola detrás de un pensamiento ideologizado, interesado en desestabilizar, pero que felizmente lo estamos conteniendo. Felizmente lo hemos parado. No han logrado el objetivo hasta ahora y por eso están desesperados y seguirán desesperados. Y van a ser derrotados desde mi punto de vista en términos muy contundentes. No hay Claro, que tener temor en eso. O sea, la izquierda está de capa caída. En el mundo se ha demostrado que es un sistema totalmente ineficiente. claro. Doctor, esta ideologización de la que usted menciona se vive en varias instituciones del país. Sin embargo, también se ha afirmado que organismos externos también están ideologizados. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y hay un pedido, una postura para retirarnos de la Corte. ¿Usted, cuál es su análisis al respecto? ¿También estaría a favor de retirarnos de la Corte? No, no, no. Yo estoy en contra radicalmente de retirarnos de la Corte porque, mire, hay que entender por qué existen estos sistemas supranacionales de defensa de derechos Ujú, humanos. Y si me permite usted unos instantes hacer un poquito de historia. No nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio nazi, de esa experiencia tan pavorosa que vivió en la humanidad, de ver cómo se exterminó físicamente a millones, millones de personas inocentes, las naciones acordaron crear sistemas de protección supranacional. ujú. Es decir, que permitieran que la persona afectada en sus derechos, agotada la jurisdicción interna, pudiera ir a un tribunal internacional más allá del Estado, porque se partió de la filosofía que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que es anterior y superior al Estado y que es razón de ser del Estado. Y al Perú le ha costado un largo camino asumir un sistema en donde sus ciudadanos tengan esa protección supranacional, que es una protección subsidiaria. Y retirarnos del sistema interamericano es dejar desguarnecidos a los 35 millones de peruanos de esa protección supranacional. No hay que confundir el sistema con el mal uso del sistema o con quienes Ajá. están en el sistema. Lo que ha ocurrido es que esta ideologización infiltrada también en el sistema ha llevado a ciertos excesos y abusos que se traducen en algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como por ejemplo, mire usted la que se adoptó en el caso Fujimori. Ujú. Fujimori, que no fue condenado por lesa humanidad, purgó su condena y fue indultado. Sin embargo, el sistema interamericano, recurriendo al argumento de que ellos supervisan la ejecución de las sentencias que dictan, eh, dijo que el indulto era una forma de evadir la sentencia dictada en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y ordenó que se dejara sin efecto el indulto. Pero el Tribunal Constitucional peruano restableció el indulto y conociendo de un habeas corpus le otorgó la libertad. Y ahí se dio un hecho insólito que demuestra hasta dónde llega esta ideologización. Porque mientras el tribunal peruano decía, el Tribunal Constitucional, salga en libertad el señor Fujimori porque fue indultado, el sistema interamericano que es subsidiario Claro. y que únicamente actúa cuando el nacional no obtiene justicia en su país y se va subsidiariamente al sistema interamericano. Es decir, aquí teníamos a Fujimori que había obtenido justicia en la jurisdicción interna, una sentencia favorable del tribunal, y por lo tanto no cabía ya que interviniera la Corte Interamericana. Sin embargo, la Corte Interamericana le estaba diciendo al Perú, no dejes en libertad a Fujimori. Es decir, un sistema subsidiario de protección de derechos humanos, Ujú. llegó al extremo de contradecir una resolución protectora de derechos humanos para decirle desguarnece el derecho que has protegido. O sea, se llegó a ese absurdo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se llega a ese absurdo? Y ese absurdo se llega por esta lógica caviar. Porque se dice que la Corte puede hacer seguimiento de sus sentencias.
lo cual no es exacto, porque puede hacer seguimiento hasta requerir al Estado para que cumpla, pero después, si no cumple, da cuenta a la Asamblea de la OEA y nada más. Pero acá han creado, al margen de la Convención Americana, un procedimiento y entienden que están habilitados a meterse en el derecho interno y decir, bueno, no cumple porque han tomado todas estas medidas. Y irradian un efecto hacia otras esferas del Estado que les permite, entre comillas, llegar a este absurdo. Entonces, Claro. en el caso Fujimori se vio patentizada digamos, este despropósito, porque el sistema peruano, a través de su Tribunal Constitucional, amparó el derecho de un ciudadano a su libertad, y el sistema interamericano, que es subsidiario y que solo entra si es que no hay amparo al nacional, le estaba diciendo al Perú, desampara a quien habías amparado. Es decir, la lógica del absurdo. Sí. Y yo grabé un video sobre esto y lo expliqué minuciosamente. Es decir, la tergiversación de la ideologización caviar, el relativismo conceptual, llegó al extremo terrible de desnaturalizar el propio sistema. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, Bien. no es cuestión de retirarnos, es cuestión de ser proactivos, presentarnos a la Corte, oponernos, explicar, denunciar ante la OEA y pedir sanción a quienes denaturalizan el sistema interamericano de derechos humanos. Claro. Ese es el camino, pero no retirarnos. No retirarnos, sí. Bueno, es un tema que seguramente a nivel ejecutivo y a nivel Congreso se va a seguir debatiendo en las próximas semanas y meses. Sabemos que este retiro no es algo inmediato, usted está en contra, hay un sector que está en contra, un sector también numeroso. Y bueno, vamos a ver cómo se maneja esta situación. Doctor Ernesto Blume, queremos agradecer la entrevista, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por la oportunidad y Que buenos tenga días. buen día. Buenos Bien días. amigos, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, con quien hemos hablado en primer lugar sobre esta situación de la fiscal de la Nación Delia Espinosa. El día viernes, ha sido citada, mejor dicho, para el día viernes por la Junta Nacional de Justicia para participar de la audiencia en la que se va a decidir o se va a abordar este pedido de suspensión en su contra por 6 meses. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia en junio último, ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y como fiscal suprema también. Sin embargo, esto no ocurrió y por eso es que se le abre este proceso en la Junta a Delia Espinosa. Otro tema también que hemos abordado con el doctor Ernesto Blume el tema es si salirnos o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo más acertado. Bajo su punto de vista, conociendo que es constitucionalista, él está en contra, ¿no? Porque dice, coincide con otros expertos en los que podemos mantenernos en la Corte, sí, pero sí hay un dictamen, una orden de parte de este organismo internacional que vulnera de alguna manera la potestad que tiene el Estado de dictar normas o no, simplemente no hacerle caso. Esa es la postura de muchos especialistas. Parece que esta también es la postura de Ernesto Blume. Ahora, vamos a ver si es que finalmente el Estado continúa con este impulso de salirnos de la Corte. Ya lo mencionábamos, no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que puede durar algunos años y que no se daría durante el actual gobierno. Quizás la pelota terminaría en manos del próximo gobierno, no sabemos en manos de quién va a estar, pero lo ideal es que se siga analizando con un equipo de expertos los pros y contras de salirnos de la Corte. Veremos pues si finalmente esto se da, si finalmente las cosas quedan como están, no hacerle caso simplemente a algunas órdenes o posturas que tenga, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo cuando se aprobó la ley de amnistía, ni siquiera se había aprobado la ley de amnistía, pero desde ahí ya se pedía su no aprobación y su no promulgación. Vamos a ver cómo se mueve este escenario. Vamos a una pausa y venimos con más.
Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de PES Cable. Oye, para Sintonía Salsera de parte de Rafael Itiel, un saludo muy grande y sigan tocando salsa. Los saluda Julio Palomino, conductor de Ventana Laboral, y estamos todas las semanas por La Noticia Perú, siempre cargando información de aspecto laboral, tanto para el sector trabajador como para el sector empleador. Sueños convertidos en empresas. Historias que inspiran. El camino al éxito laboral. Las leyes y todo lo que concierne al ámbito de trabajo, y siempre por La Noticia Perú. Ventana Laboral en La Noticia TV. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. Volvemos amigos a la noticia del día. Ahora vamos a revisar unas actividades de algunas municipalidades, no solamente en Lima, sino también al interior del país. Por ejemplo, tenemos la Municipalidad de Lima, informa sobre el plan de desvíos en la Avenida Brasil por las obras del mejoramiento del asfaltado
en esa principal arteria de nuestra capital? Bueno, comenzar que a partir de Lima Metropolitana nosotros venimos interactuando como Invermed prácticamente en el inicio de 8 vías metropolitanas. La que tenemos al frente son 2 avenidas que apertura el día de hoy a las 10 de la noche, que es la Avenida Brasil y la Avenida Los Alisos. A la par tenemos justamente la Avenida Mariátegui, la Avenida Mancaes, la Avenida Dueñas, la Avenida Angélica Gamarra, la Avenida 28 de Julio y la Avenida Alipio Ponce, que son las 8 vías en las cuales consiste esta reparación de calzada. Lo que vemos acá es un plan de desvío. La Avenida Brasil consiste o tiene una intervención de 5 kilómetros, en las cuales tenemos ya la aprobación de la Gerencia de Movilidad Urbana, que es la resolución, la 3160 y la 3161, ¿no? En la Avenida La Brasil tenemos prácticamente 2 etapas. La primera etapa consiste en la intervención de las vías auxiliares y la segunda etapa consiste en la intervención de la avenida principal. Este cierre, como ya se menciona, es un cierre parcial, no es un cierre total, justamente para no sentir el malestar de tránsito público ni privado, ni el malestar de todos los vecinos adyacentes a esta zona. Consiste prácticamente, nosotros intervenimos a nivel de fresado y en algunos puntos de bacheo profundo. No es un cierre de toda la avenida principal, sino está ejecutado por 6 tramos, tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho. Intervenimos y aperturamos, intervenimos y aperturamos. De esta manera no hacemos el sentir para que justamente tanto el tránsito público y privado no se vea afectado. Por acá pasa el corredor morado. Le hemos dado apertura para no tener esa congestión y ese malestar. ¿Tiene algún horario estas aperturas tras las intervenciones que usted menciona? Sí, justamente las horas pico, justamente con la contratista, nos hemos venido comunicando con ellos para dar algunas prioridades. Los trabajos son de lunes a domingo, son diurnos y nocturnos, entonces las 24 horas vamos a estar interactuando conjuntamente con ellos para no tener ese malestar y estas obras se hagan en el menor tiempo posible. ¿Todavía no tienen fecha de finalización? Es el 15 de diciembre, culmina justamente las 8 vías metropolitanas. ¿Cómo se les va a comunicar a los vecinos en qué horario se va a hacer el cierre parcial de las vías para que justamente no haya un congestionamiento que usted menciona? Nosotros ya justamente con la área social ya hemos venido comunicando a los vecinos, hemos estado interactuando no solamente con los vecinos, acá también tenemos locales, hospitales, tenemos varias áreas que son prácticamente importantes, en las cuales también hemos tomado la prioridad para dar las facilidades a cada uno de ellos. Entonces nosotros hoy día estamos haciendo la difusión televisiva, pero nosotros ya hemos ido encaminando, ya hemos venido conversando con los pobladores y con las clínicas u otros centros comerciales que existen en toda la avenida La Brasil. ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar específicamente en la zona? Como mencioné en un principio, esta es una reparación de calzada. Consiste en 2 situaciones. Uno es el fresado y el recapeado y el segundo viene a ser lo que es un bacheo profundo. Iniciamos de la subrasante hasta la carpeta asfáltica y hacemos el mejoramiento tanto del pintado, tanto horizontal y vertical. Okay. ¿Cuáles son los distritos que se van a ver beneficiados con estas obras? Prácticamente son 4 distritos: Magdalena, Breña, Cercado de Lima, por ende esto corresponde a la avenida Brasil, ¿no? Y por lo que es Alisos tenemos a Martín de Porras y Los Olivos, en las cuales van a ser distritos adyacentes en esta intervención. En ambos distritos el cierre va a ser parcial, ¿verdad? No solamente en las 2 zonas mencionadas o avenidas, sino también en las 8 van a ser de manera parcial. La Noticia TV, 27.2 en Vez Cable. Ahora tenemos otro tema. En Arequipa existe un lugar turístico poco conocido. Se trata de el Tambo de la Cabezona, sitio histórico que la Municipalidad de la Ciudad Blanca nos presenta en este informe. Hola amigos, nos encontramos en el Tambo de la Cabezona y los invito a descubrir un poco más sobre sus misterios.
El tambo es un lugar de reencuentro y de reposo para los incas, pero luego con la llegada de los españoles esto se modificó de cierta manera y también se produjo un cambio comercial. Era un lugar también para desarrollar actividades comerciales, pero también para la llegada de los arrieros, que eran las personas que hacían el transporte de diferentes productos, ¿no? Desde la costa o desde el altiplano hasta la ciudad de Arequipa. Habían diferentes tambos localizados cerca a lo que es el río Chili. El tambo de la Cabezona, claro, era uno de los más importantes, ¿no? Y ahora convertido en un museo civil, ¿no? Un lugar también de reencuentro. El nombre de la Cabezona, el tambo de la Cabezona, hace referencia a una de las propietarias de este predio, que fue Manuela Leguío. No tanto la Cabezona por una peculiaridad física, sino por la visión empresarial que tuvo esta mujer de la segunda mitad del siglo XIX. En este tiempo era mucho más extraño, era una mujer, ¿no? Empresaria que tuviera ese nivel de inteligencia para desarrollar diferentes actividades empresariales. Es por eso el nombre del tambo de la Cabezona. Seguramente no es conocido por la mayoría, pero en el tambo de la Cabezona también llegó a funcionar un molino. Hay otro más pequeño, conocido como el molino de sangre, que se puede apreciar todavía. Bueno, de sangre hacía referencia al uso de un animal para poder activar el mecanismo de la molienda. Es algo interesante también recordar que el tranvía, que atravesó el puente boloñese, por ejemplo, que está tan cerca, un tiempo funcionó también con animales. Ahora, el tambo de la Cabezona está relacionado con la identidad del arequipeño, sobre todo por el fe católica. Todavía tenemos una cruz, fiesta de las cruces era muy importante, es muy importante todavía en el centro histórico de Arequipa. Había un intercambio entre familias, inclusive de los habitantes que hasta ahora se da, ¿no? Como una gran familia, ¿no? Diferentes familias habitando el tambo de la Cabezona como una gran familia. Ahora el tambo de la Cabezona es un museo civil y es un lugar donde podemos apreciar, claro, la arquitectura de Arequipa, pero también hay diferentes ambientes donde podemos apreciar diferentes actividades comerciales que se desarrollaron en Arequipa. Es un museo civil también, sobre todo, porque podemos apreciar todavía gente que habita en el tambo, ¿no? Que nos transmiten la identidad del arequipeño. Amigos, seguimos en La Noticia TV, canal 27.2 en Vez Cable. Ahora tenemos una historia de amor hacia un perrito abandonado. Esta nos presenta la Municipalidad de Tacna. Vamos a la ciudad de Arequipa para conocer a Capitán. Hoy día estamos trasladando a Capitán, ya aquí el albergue municipal, ya ha sido castrado el día jueves y ha estado con nosotros en el centro veterinario con su postoperatorio de 3 días con inyectables. Él ha sido operado conjuntamente con la peruanita, si recuerdan también, ha sido esterilizada y ya los dos hoy día han sido trasladados aquí, van a completar aquí su postoperatorio. Y posteriormente ya van a ser, Capitán, bueno, ya ustedes lo van a ver en la municipalidad. Y a la peruanita ya estaría dada en adopción también. Así que estamos buscando un dueño responsable para que la pueda tener. Al igualmente que también tenemos a Pipa. Ella, Pipa, ya llegó desde abril de este año y aún no sigue con nosotros. Aún no encuentra un dueño. Esperamos que usted, si está interesada en una perrita, ella ya es mayor, ya aproximadamente tiene 5 años, también ha sido esterilizada ya. Ella no le gusta estar enjaulada, así que ella es libre aquí. Y esperamos contar con ustedes también con su apoyo para que ustedes puedan venir aquí, ver a los cachorros, o también así como Pipa y así como la peruanita, que son mayores. También contarles que también tenemos un caso de un schnauzer que la semana pasada ella ha sido rescatada, estuvo en el aeropuerto y ahí ustedes la pueden ver. Es hembra, así que ha llegado la semana pasada, así que está pasando su cuarentena aquí con nosotros y posteriormente también va a ser esterilizada y dada en adopción. Muy bien, es importante precisar entonces que pues las mascotitas que llegan a nuestro albergue cumplen con el proceso de ser esterilizadas antes de darse en adopción. Sí, toda mascota rescatada que sea mayor de 6 meses, nosotros estamos esterilizando o castrando si es macho, al igual que fuera gato, que también hemos tenido gatitos que hemos sido rescatados y los hemos castrado, esterilizado y después son dados en adopción. Y de todas maneras, cada vez que nosotros damos en adopción hacemos un seguimiento. ¿Sí? Hay a veces que no se pueden mostrar ante las cámaras, porque a veces los dueños no quieren dar su identidad,
pero nosotros internamente sí estamos haciendo el seguimiento para ver cómo está esa mascota, y los cachorros que ya han sido dados también en adopción en el mes de enero, febrero, ya están siendo esterilizados, porque nuestro compromiso es que ustedes se llevan un cachorro o un gatito y van a ser esterilizados cuando ya llegue su edad. Así como ahora, justo tenemos una pareja que están adoptando un cachorrito, una cachorrita, y están llenando ya el formato de adopción. También ellos han traído sus requisitos, que son la fotocopia de su DNI, el recibo de agua y luz y el croquis de su domicilio. Son los requisitos que nosotros estamos pidiendo para nosotros hacer el seguimiento. Y obviamente están llenando un compromiso. En el compromiso sale que ellos tienen que ser responsables con la mascota que están adoptando, ponerles las vacunitas también, ¿sí? Es muy importante las vacunas para que no se puedan enfermar. Aquí nosotros lo estamos desparasitando interna y externamente, pero aún no cuentan con las vacunas. Lo que el dueño tiene que hacerlo, también tiene que brindarle siempre su baño y su comida diaria, y ser responsable con la mascota, cuidarlo y también no ponerlo en la calle, ponerlo bajo el sol. Entonces justo contamos con la pareja. Muy bien, vamos a conversar un poquito con ellos para que nos comenten cómo se enteraron de también pues que aquí en el albergue tenemos diferentes mascotitas que están esperando por un hogar, y hoy esta pequeñita ya se va con esta pareja que ha venido y pues ha tomado una decisión muy importante también que les va a traer mucha alegría. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien, al igual que él, contenta por el tema de la adopción. Lo vimos por la página y decidimos darle un hogar, ¿no? Porque ellos también merecen una segunda oportunidad como todos. Volvemos a la noticia al día. Importante el tema de adopción de mascotas, ¿no? ¿Quién no ha tenido una mascota en su casa de niño? Un perro, un gato. El tema de la adopción es básico. Hay muchos niños, muchas familias que tienen la intención de tener una mascota, pero en un ambiente adecuado, ¿no? Sin embargo, vemos también algunas personas que compran perros. No es necesario comprar un perro. Hay albergues como el que hemos visto en Tacna. En todo el país hay lugares donde uno puede acercarse a adoptar una mascota. Incluso hay campañas de algunas municipalidades, ofrecen esta adopción en parques. Es importante fomentar y, sobre todo en los más chicos, que el tema de la adopción de mascotas es mucho mejor que comprar una, ¿no? Esto genera también un tráfico. Recordemos, en el centro de Lima hay N operativos en los que se intervienen a personas que venden perros, ¿no? Digamos que hay que darles un poquito también de respeto a las mascotas y fomentar la adopción. Vamos a una pausa y venimos con más. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero
para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en la Noticia TV, canal 27.2 de Vescal. Oye, para Sintonía Salsera de parte de Rafael Itiel, un saludo muy grande y sigan tocando salsa. Bien amigos, volvemos a la Noticia TV en el canal 27.2 de Best Cable. Ahora estamos en estudios con el productor ejecutivo del canal, el periodista Enrique Vidal, quien nos va a contar un poco esta aventura que estamos empezando a través de este canal. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Hoy es un día especial para todos nosotros, gracias a Dios. Estamos ya con una programación ininterrumpida y ustedes van a poder apreciar a través de esta señal 27.2 de Best Cable, orgullosamente peruanos, una serie de espacios de educación, cultura, entretenimiento. Vamos a tener, aparte de este programa inicial que tú conduces, Carlos, a partir de las 10 de la mañana, la noticia electoral, sí, ¿no? Un programa que también está a tu cargo y que vas a entregar a través de este nuevo canal para darle la mayor cobertura a los candidatos, porque en tiempo va a ser prácticamente imposible que todos tengan aunque sea 3 minutos. Sí, sí, en verdad estamos, pareciera que estuviésemos contra el tiempo, ¿no? El cronograma electoral parece que va a quedar corto. Ahora, ¿qué se busca o qué los impulsó a pasar del digital ahora a un canal de cable? Digamos, es un proyecto ambicioso. ¿Por dónde va esta iniciativa? Mira, nosotros hemos tenido buenos resultados a nivel del streaming, de las plataformas como YouTube, Facebook, TikTok, y esa receptividad ha hecho que exista una unión entre el canal digital Sintonía TV y la Noticia TV para, a través de nuestros espacios, tener una alternativa, que las personas puedan decir, oye, mira, tenemos un programa dedicado 100% a la gastronomía peruana en el exterior, que es El Sabor del Perú en el Mundo. Desfilan los mejores chefs, los emprendedores culinarios de nuestro país en Europa, en Asia, en Estados Unidos, Norteamérica, en Sudamérica. Es un programa que creo que no hay en todo el espectro electromagnético que se dedique a este tipo de entrevistas. También, por ejemplo, vamos a incluir en nuestra programación, a partir de hoy, un espacio dedicado a la belleza, pero en función a la salud. Claro. Porque no solamente tú puedes buscar tener pues un rostro como el de un niño, pero además tienes que llevarlo junto con un comportamiento armónico de tu estado de ánimo, de todos tus órganos, y a pesar de que uno puede tener más de 60 años, como es mi caso, puedes verte como uno de 50 o de 45, ¿no? Entonces ese tipo de programas son muy útiles para la gente. Claro, justo a eso iba, ¿no? El tema utilitario, ¿no? No es solamente brindar información. Sí, podemos ir mostrando imágenes, ¿no?, de los programas, claro, que vienen, ¿no? Y por ejemplo, Anthony está poniendo la característica de belleza saludable, que va al mediodía, ¿no? Claro, tú mencionabas esto, ¿no? No solamente hay que darle información, ¿no? También tenemos temas deportivos, ahí vamos a detenernos también en un momento. Pero el tema de darle un poco más al televidente, por ahí va también el perfil del canal, ¿no? Le estamos dando algunas alternativas
de programas, te repito, que no hemos visto en las diversas plataformas que hemos revisado en todas las redes sociales. Y es más, en algún momento vamos a empezar a emitir la noticia jurídica, porque la mayor parte de los programas periodísticos, por la coyuntura de estos últimos años, están siempre abocados a abogados, claro, expresidentes del Tribunal Constitucional, ex magistrados, pero yo creo que falta un eje central, que es la educación a la población, para que la gente no, entre comillas, se coma un cuento de decir, mira, tremendo escándalo, y a la final se archiva, claro, ¿no? Entonces, que la gente sepa cuáles son las prerrogativas de la Junta Nacional de Justicia, en qué casos puede actuar. Cuando tú oyes a algún magistrado decir que ha habido un abocamiento indebido, ¿qué significa eso? Claro. ¿No? Entonces hemos consultado con varios juristas que están dedicados a la enseñanza y no a litigar, para que ellos puedan ir enseñando, ¿no? Claro, para que sepan el lector y el televidente qué está leyendo y qué está escuchando, ¿no? Muchas veces, porque no conoces un poco el tema, no ves la entrevista. Claro, entonces no te genere esa atención, pero por desconocimiento. El invitado puede ser un máster, pero por desconocimiento no terminas entendiéndola. Buena esa iniciativa. Estaba viendo en pantalla... ahí está el sabor del Perú en el mundo, el programa que le abre el apetito a todos los peruanos. Sí, a eso iba, ¿no? Justo en una coyuntura de la gastronomía peruana en lo más alto, siendo unas top. Cuéntanos un poco, detállanos un poco cómo es el proceso. Mira, esto surgió a raíz de mi participación como certificador de la auténtica cocina peruana, ¿no? Título que pude obtener entre el año 2015 y 2016, y empezamos a certificar restaurantes peruanos en el exterior. Compró en Perú, la Cancillería y la USIL, la universidad. Entonces, hicimos un programa que buscaba una vez a la semana encontrar algún emprendedor culinario del Perú en alguna parte del planeta, ¿no? Y hemos tenido, pues, programas, modestia aparte, memorables, ¿no? Gente que te decía, mira, yo comencé como mozo en un restaurante de la Avenida Larco, no voy a decir el nombre, y ahora tengo 30 restaurantes en Santiago de Chile. El caso del señor Edilberto Pérez Vargas, que ustedes lo van a ver a través de la Noticia TV. O Aldo Urata, ¿no? Yo no conozco su restaurante en Tokio, pero unos amigos que viven en el país del sol naciente me dijeron, oye Enrique, tienes que entrevistar a este pata porque ha hecho comida peruana japonesa Nikkei espectacular en el mejor centro comercial de Tokio, el más caro. Y le hicimos vía Zoom una entrevista y uno de nuestros amigos probó la comida, dio su veredicto. Y Aldo Urata es un repetidor del sabor del Perú en el mundo en su restaurante en Tokio. Entonces son formas de... Yo siempre dije, ¿no? Desde que empecé a ver este tema de los restaurantes, que cada lugar donde se ofrece comida peruana es como un consulado de nuestro país en alguna ciudad del mundo, porque el que llega y pide un ceviche dice, oye, ¿y qué rico lo preparan? Bueno, el limón es del norte del Perú, la cebolla es de Arequipa, el ají, si quieres rocotito, de Ayacucho, ¿no? Y así vas conociendo de las regiones, y así vas conociendo el Perú. Claro. Y es una forma didáctica de saber y del sabor del Perú. Claro. Hay un segmento que estaba viendo ahí que lo estaban promocionando incluso, Sintonía Salsera, me parece que se llama. Ajá, ese de música, pues ese claro, claro. Para todos a los que nos gusta la salsa, cuéntanos de qué se trata. Hay entrevistas, digamos, presentan nuevos artistas. Sí, claro, no, es el enlace con los mayores exponentes de la música afro-latino-caribeña-americana, como decía nuestro amigo y maestro Lucho Delgado Aparicio, que en paz descanse, ¿no? En mi experiencia personal, yo comencé en 1985 como asistente de producción en algunas discotecas que ya no existen, como la Máquina del Sabor de la Herradura, de Boris Gómez, que en paz descanse, el Palacio Latino y el Corso Latin Show en el centro de Lima, de mi tío Juan José Vilche Sánchez, que en paz descanse, y ahí conocí a la gente del Grupo Nietzsche, el Gran Combo, Oscar de León. Yo tenía pues 20, 21 años, y de ahí empezó una relación de amistad, ¿no?, que se ha prolongado casi 40 años, ¿no? Claro, es un tema a ti que te despierta el interés también porque eres fanático de la salsa, entiendo. Claro, y he vivido muchas experiencias con ellos, hemos hecho giras a provincias,
he tenido la oportunidad también de hacer algunos eventos salseros en Estados Unidos, también aquí en el Perú, como productor general. Y ustedes van a ver pues que podemos tener a la gente del Gran Combo, a Oscar de León, al maestro Luis Perico Ortiz. Cuando estábamos entrevistándole, por ejemplo, la gente me decía, oye, ¿quién es él, no? Entonces he escuchado Pedro Navaja, Buscando Guayabas, y él es el arreglista de esos temas. Él colaboró con Willy Colón en la elaboración del LP, el long play para los muchachos, ¿no? Sí. La producción de 1980, Siembra, ¿no? Es el disco más vendido de toda la historia de la salsa. Y quien hizo los arreglos para un tema largo de casi 8 minutos que la empresa disquera, según contaba Rubén Blades, no les quería dar el visto bueno para grabarlo, fue el maestro Luis Perico Ortiz. Entonces, en Sintonía Salsera ustedes van a ver también talentos nacionales, ¿no? Como Brunella Torpoco, Renzo Padilla, Engelbert Tapia, Callao Salsa, Johnny Peña de Zaperoco. O sea, hay una serie de material. Los que les gusta la salsa van a estar felices porque inclusive sábados y domingos vamos a tener 2 horas de Sintonía Salsera, porque la gente está más relajada y puede ver en su casa, poner Ves Cable, ¿no? Y compartir con su familia, ¿no? Estos programas que tienen 2 partes, ¿no? Uno, la historia contada por el protagonista y un resumen de sus mejores temas, ¿no? Claro. El Perú es un país futbolero, ¿no? 100%. A pesar de que no hemos clasificado al Mundial, la gente ahora se reinicia la Liga 1 y está pegada. Es parte del proceso, ¿no? Hay que asimilar esta eliminación, pero ya estamos metidos nuevamente en el torneo local. En el canal hay bastante, vamos a abarcar mucho el tema deportivo, ¿cierto? Mucho deporte. Tenemos para el tema de fútbol a Bruno Salas, que es de la Nueva Jornada, de los periodistas deportivos, a Juan Diego Torres también, que es un muchacho que, como todos los millennials y centennials, están más cerca del fútbol europeo que de la Liga 1. Y se saben todo. Se saben todo. Tú le preguntas, oye, ¿quién salió? Por ejemplo, ayer hubo Champions, ¿no? Hoy a las 10:30, lo mejor de la fecha en Champions League y lo que hoy tenemos como principal partido, que es el Bayern München, como se dice en alemán, el Bayern Múnich, como dicen en español, versus el Chelsea, que es un partidazo a las 2 de la tarde. Entonces, y también en Copa Libertadores River Plate contra Palmeiras. Son 2 equipos que se han enfrentado a Universitario de Deportes y la gente los conoce perfectamente. Entonces, tenemos a las 10:30 todos los días con Bruno Salas Eurogol, el resumen de lo mejor del fútbol del viejo continente. Claro. Sí, pues el país es futbolero, pero ¿se tiene también pensado abarcar otras disciplinas? Sí, también vamos a entrar al vóley. Ya hemos tenido algunos contactos con personas que saben mucho del deporte de la net alta y que van a participar dentro de los programas de la Noticia TV aquí en el 27.2 de Ves Cable. Así que vienen muchas novedades. También se va a hablar de tenis, ¿no? Algunas personas están bastante interesados y como en la Copa Davis la selección peruana ha avanzado y hemos logrado algunos triunfos, también es necesario que nosotros informemos, ¿no? Claro, no todo es fútbol, dicen, ¿no? Y me parece interesante el tema del vóley. No todo es fútbol, 99% nomás, sí. El resto pues... Pero me parece interesante el tema del vóley, ¿no? Porque el vóley incluso es hasta más familiar, ¿no? Incluso es hasta más familiar y la liga está por empezar en algunas semanas. Entiendo que también va a haber un espacio, me parece interesante eso. El tenis, digamos, no es tan masivo, pero despierta interés, ¿no? Hemos visto el fin de semana a la selección peruana imponerse a Portugal, ¿no? Categóricamente. Además, Carlitos, el Perú va a ser sede de bolivarianos y próximamente nuevamente de panamericanos. Tenemos una bella infraestructura que no estamos utilizando al 100%. Sí, exacto. Entonces es necesario que nosotros a través del canal demos algún impulso para estas disciplinas y que la gente pueda, pues, quien vive cerca al Polideportivo de Villa El Salvador, hablar con su alcalde y tener algún tipo de competencia, ¿no? Claro. Yo a veces paso por la Videna, en la avenida San Luis con la avenida Canadá, hay un velódromo impresionante, pero ¿quiénes corren ese velódromo? Las cucarachitas, las hormigas. Está vacío, meses, años, y no es posible que lo que costó tanto, miles de millones de soles hacer,
hoy esté prácticamente abandonado. Claro, en la Costa Verde incluso hay una infraestructura importante para ciclismo, ¿no? Yo vivo, digamos, en Magdalena y cada vez que puedo camino por la zona y se ve. Y como tú dices. Sí, Carlos vive en un penthouse con vista al mar y hasta el frontón se ve de su casa. No tanto, pero se ve que está vacía. Sí, claro. Muy poco uso. Entonces, este tipo de programas también puede despertar el interés de desarrollar otros deportes. Coméntanos, ¿qué más se viene en los próximos días en esta programación? Estamos conversando con una periodista que quiere llevar a la pantalla grande, a través de Ves Cable, un emprendimiento que tiene en TikTok y hacer que sea en simultáneo la participación de la gente y a través de la pantalla poder interactuar con los miles de seguidores que tiene. Sería una experiencia, yo creo que va a ser muy fructífera y para algunos inolvidable, porque a veces el TikTok se queda en un aspecto netamente grupal, familiar, barrial, y nosotros podemos darle esa plataforma, esa distinción, claro, ese soporte tecnológico para que lo que tú haces en TikTok pueda reflejarse en el cable. Claro. Ahora, hablamos de esta iniciativa de entrar a Ves Cable. ¿Cómo es que se da, digamos, este proceso? ¿Es difícil entrar con tu propia parrilla a un canal de cable? Sí, es bastante complicado porque transmitir ininterrumpidamente 24 horas implica, por ejemplo, aquí en nuestras instalaciones, tú sabes que este es un set amplio, gracias a Dios, tenemos un lugar de casi 300 metros cuadrados con 5 metros de alto. En algún momento vamos a hacer un video para que la gente también sepa que no estamos en un cuartito, sino es una cosa amplia. Y para cubrir nuestras necesidades estamos terminando ya el 90%, un segundo set en el 5º piso de este edificio, nosotros estamos en el 3º, para programas alternativos, ¿no? Que nosotros ya tenemos más o menos un derrotero de por dónde vamos a ir. Y agradecerle también a los muchachos, los practicantes que han estado trabajando denodadamente junto con el equipo de la noticia, ¿no? Porque ustedes deben entender que una programación 24 horas es bastante complicado, con invitados en vivo, con gente que a pesar del tráfico de Lima puede llegar. Por ejemplo, hemos invitado a las 9 de la mañana al ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, está en camino, y está en camino buscando dónde estacionar. Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? Hay mucha gente que te dice, yo te acepto una entrevista vía Zoom porque vivo en La Molina, claro, y hasta llegar a Magdalena, donde están ustedes, me demoro más de 1 hora y no tengo dónde estacionar. Entonces hay una serie de inconvenientes, pero cuando hay una buena voluntad, hay un amor y la pasión por el periodismo y sangre nueva, ¿no? Porque aquí hay jóvenes que están junto con nosotros, esto se llega a buen puerto, ¿no? Tú me decías cómo llegamos a Ves Cable. Hace 2 años nosotros le brindamos a Ves Cable 2 de nuestros programas. Uno, Sintonía Municipal, que es un resumen de actividades ediles a nivel nacional que conducía nuestro colega Álvaro Maguiña. Y también el programa Sintonía Celeste, que estaba relacionado netamente a Sporting Cristal, con Lucho Oyola, que fue jefe de prensa, claro, de Sporting Club Cristal Rimense, y Bruno Salas. Entonces empezamos a mandarle esos programas, pero ellos los tomaban de una manera que tenía algunos saltos. Es decir, no había una línea dedicada, ¿no? O sea, nosotros hoy, a partir de este bendito miércoles 17 de septiembre, tenemos una línea dedicada para transmisión 24 horas y con un reforzamiento de fibra óptica para que la señal llegue 4K o 5K a los hogares o a los lugares donde está Ves Cable. Claro, es importante el tema logístico, ¿no? Muchos piensan que transmisión es una cámara, una pantalla y ya, ¿no? Sí, claro. Hay un tema logístico que es importantísimo y que también, y me da gusto que resaltes también al equipo que nos acompaña, ¿no? Sí, por ejemplo, Anthony Romero saca mi nombre y titula la programación de la Noticia TV, viene con todo, porque de verdad son cerca de 15 programas y hacerlos no solamente es el esfuerzo
físico de las horas, sino la creatividad. Claro. Porque cada programa es como al chef un plato que prepara, ¿no? No todos los ceviches son iguales, no todas las entrevistas tienen que ser del mismo tono. Claro. Entonces ahí tienes tú una gran posibilidad de brindarle al televidente la variedad, la novedad, la espontaneidad, el talento que tienes, la formación académica y tu experiencia, para que cada entrevista no sea del mismo volumen, de la misma postura, ¿no? Y cada programa o cada vez que se presenta un chef desde Argentina, Estados Unidos, México, Barcelona, Madrid en España, en Italia, en el Reino Unido, donde están creciendo los restaurantes peruanos. Un saludo para la gente del Señorío Criollo en Londres, que tiene 2 locales, y para Aristides Rojas, un hombre de la selva que tiene el restaurante Piscis y que vende sus bajativos de productos oriundos de la región amazónica del Perú. Tiene su chuchuguasi, sus 7 raíces. Olvídate, los londinenses, los ingleses están felices, porque con el frío, uno de esos y sales pero feliz del restaurante. Me interesa este tema de la gastronomía, ¿no? Es apasionante y une a los peruanos. ¿Y tú recuerdas cuál es el restaurante o el país más, no sé, que te parecía medio imposible de encontrar un restaurante peruano? Bueno, yo he tenido experiencias, por ejemplo, en Ámsterdam. Fui hace algunos años buscando un restaurante peruano y había uno, y entré y me quedé impresionado porque tenía una gigantografía de Machu Picchu y por el otro lado la Plaza de Armas. Entonces dije, bueno, voy a pedir una papa a la huancaína de entrada, estaba rica, y después un lomo saltado, y era dulce. Y le dije, ¿puede venir el manager y decir, el lomo saltado no es dulce? ¿Quién lo ha hecho? Señor, usted es peruano, sí, disculpe, pero el chef es de República Dominicana y le ha echado ketchup. Entonces ahí surgió la iniciativa de certificar a través de Cancillería y de Prom Perú a los restaurantes, porque cualquier persona viendo, oye, tú eres un empresario y dices, primer lugar del restaurante en el mundo, Central. Año subsiguiente, primer lugar, Maido. El mejor desayuno del mundo, el pan con chicharrón. Entonces tú eres empresario, no conoces el Perú y dices, uy, voy a invertir y voy a hacer un restaurante, le voy a poner la bandera del Perú y todo eso. Debería estar regulado, porque es patrimonio cultural de nuestro país la gastronomía. Entonces mañana más tarde un árabe o un egipcio que tiene dinero en Londres va a poner restaurantes y va a decir cocina peruana. ¿No es así? Claro. Para ir terminando, estamos en un año preelectoral y hay un segmento que casualmente se llama La Noticia Electoral. ¿Qué buscamos? Si les puedes explicar a los televidentes, ¿qué buscamos con este espacio? Sí, a las 10:30 tenemos el primer programa de La Noticia Electoral. Inicialmente, traer gente que cuente sus experiencias en los procesos electorales. Es muy atractivo y nutritivo a nivel de conocimiento tener la voz de la experiencia y de la historia electoral contada por los protagonistas. Entonces vamos a tener a lo largo de los diferentes programas a personajes que han vivido procesos electorales en los años 80, 90, en el siglo XXI, y después ya los candidatos, ¿no?, que van a venir haciendo cola, porque va a ser una cosa impresionante, va a haber una fila larga de candidatos. Sí, casualmente hoy me parece que tenemos a Gastón Soto Ballenas, el doctor Gastón Soto Ballenas, para que ustedes sepan, ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones en 2 periodos, o sea, fue 8 años un integrante del máximo organismo electoral, y creo que va a ser una conversación muy rica. Sí, claro, es tipo con experiencia, ¿no? Y llega en cuestión de minutos aquí al canal. Sí. Ha dicho que va a venir temprano. Bueno, Enrique, ¿qué más decirle a los televidentes para cerrar? Sí, para cerrar la programación, ustedes ya saben, tenemos de 8 a 10 de la mañana la noticia al día con Carlos Rivero, a las 10:30, la noticia electoral con el mismo periodista que nos acompaña en estos momentos. A las 10:30 llega Bruno Salas con Eurogol, media hora de fútbol del viejo continente. De 11 a 12, sintonía mundialista con este servidor, Bruno Salas y Juan Diego. Y al mediodía vamos a tener a Melissa Barnechea,
con belleza saludable. Luego a la 1 de la tarde, el programa que abre el apetito y los gustos de todo el mundo, El sabor del Perú en el mundo. A las 2 de la tarde vamos a compartir con ustedes consejos muy útiles para los emprendedores y para usted, por ejemplo, que no sabe qué hacer ahorita con el tema de la AFP. Llega el Magíster en Finanzas de la Universidad Pontificia del Pacífico y José Santillán Millones para darnos todos los alcances para que su negocio de repente quiere endeudarse, usted quiere pedir un préstamo o quiere invertir en algún negocio, él va a tener la llave para que usted esté más seguro. A partir de las 3 de la tarde vuelve Bruno Salas con Deportes al Atardecer y a las 4 o 5 de la tarde va a haber otros programas que si se los sigo contando nos quedamos hasta el mediodía aquí. Sí, bueno, ya lo saben, es una parrilla completa, amplia información, sobre todo variada, y mucho tema utilitario. Los invitamos a seguirnos todos los días en el canal 27.2 en Vez Cable con La Noticia TV. Volvemos con más. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, Vez Cable. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. El mundo del fútbol en un solo lugar. Hola, soy Bruno Salas y los espero para hablar de fútbol peruano y las principales ligas del mundo. Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga de España. Deportes en La Noticia TV, canal 27.2 de Vez Cable. Oye, para Sintonía Salsera de parte de Rafael Itiel, un saludo muy grande y sigan tocando salsa. Los saluda Julio Palomino, conductor de Ventana Laboral, y estamos todas las semanas por La Noticia Perú, siempre cargando información de aspecto laboral, tanto para el sector trabajador como para el sector empleador. Sueños convertidos en empresas. Historias que inspiran. El camino al éxito laboral. Las leyes y todo lo que concierne al ámbito de trabajo, y siempre por La Noticia Perú. Ventana Laboral en La Noticia TV. Desde este martes 23, tu diario La Noticia lanza el coleccionable Las Recetas de la Abuela. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los platos más ricos del mundo. Recuerda, desde el martes 23, reclama la tapa y la primera lámina gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú.
Las obras en la ciudad continúan y la Municipalidad de Lima informa sobre el plan de desvíos en la Avenida Brasil por las obras de mejoramiento del asfaltado en esta principal arteria de nuestra capital. Bueno, comenzar que a partir de Lima Metropolitana nosotros venimos interactuando como Invermed prácticamente en el inicio de 8 vías metropolitanas. La que tenemos al frente son 2 avenidas que apertura el día de hoy a las 10 de la noche, que es la Avenida Brasil y la Avenida Los Alisos. A la par tenemos justamente la Avenida Mariátegui, la Avenida Mancaes, la Avenida Dueñas, la Avenida Angélica Gamarra, la Avenida 28 de Julio y la Avenida Alipio Ponce, que son las 8 vías en las cuales consiste esta reparación de calzada. Lo que vemos acá es un plan de desvío. La Avenida Brasil consiste o tiene una intervención de 5 kilómetros, en las cuales tenemos ya la aprobación de la Gerencia de Movilidad Urbana, que es la resolución, la 3160 y la 3161, ¿no? En la avenida de la Brasil tenemos prácticamente 2 etapas. La primera etapa consiste en la intervención de las vías auxiliares y la segunda etapa consiste en la intervención de la avenida principal. Este cierre, como ya se menciona, es un cierre parcial, no es un cierre total, justamente para no sentir el malestar de tránsito público ni privado, ni el malestar de todos los vecinos adyacentes a esta zona. Consiste prácticamente, nosotros intervenimos a nivel de fresado y en algunos puntos de bacheo profundo. No es un cierre de toda la avenida principal, sino está ejecutado por 6 tramos, tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho. Intervenimos y aperturamos, intervenimos y aperturamos. De esta manera no hacemos el sentir para que justamente tanto el tránsito público y privado no se vea afectado. Por acá pasa el corredor morado. Le hemos dado apertura para no tener esa congestión y ese malestar. ¿Tiene algún horario estas aperturas tras las intervenciones que usted menciona? Sí, justamente las horas pico, justamente con la contratista, nos hemos venido comunicando con ellos para dar algunas prioridades. Los trabajos son de lunes a domingo, son diurnos y nocturnos, entonces las 24 horas vamos a estar interactuando conjuntamente con ellos para no tener ese malestar y estas obras se hagan en el menor tiempo posible. ¿Todavía no tienen fecha de finalización? Es el 15 de diciembre, culmina justamente las 8 vías metropolitanas. ¿Cómo se les va a comunicar a los vecinos en qué horario se va a hacer el cierre parcial de las vías para que justamente no haya un congestionamiento que usted menciona? Nosotros ya justamente con la área social ya hemos venido comunicando a los vecinos, hemos estado interactuando no solamente con los vecinos, acá también tenemos locales, hospitales, tenemos varias áreas que son prácticamente importantes, en las cuales también hemos tomado la prioridad para dar las facilidades a cada uno de ellos. Entonces nosotros hoy día estamos haciendo la difusión televisiva, pero nosotros ya hemos ido encaminando, ya hemos venido conversando con los pobladores y con las clínicas u otros centros comerciales que existen en toda la avenida de la Brasil. ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar específicamente en la zona? Como mencioné en un principio, esta es una reparación de calzada. Consiste en 2 situaciones. Uno es el fresado y el recapeado y el segundo viene a ser lo que es un bacheo profundo. Iniciamos de la subrasante hasta la carpeta asfáltica y hacemos el mejoramiento tanto del pintado, tanto horizontal y vertical. Okay. ¿Cuáles son los distritos que se van a ver beneficiados con estas obras? Prácticamente son 4 distritos: Magdalena, Breña, Cercado de Lima, por ende esto corresponde a la avenida de la Brasil, ¿no? Y por lo que es Alisos tenemos a Martín de Porras y Los Olivos, en las cuales van a ser distritos adyacentes en esta intervención. En ambos distritos el cierre va a ser parcial, ¿verdad? No solamente en las 2 zonas mencionadas o avenidas, sino también en las 8 van a ser de manera parcial. Bien amigos, seguimos en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en Vez Cable. Tenemos ahora el gusto de tener en estudios al exministro de Justicia, Salvador Heresi. Doctor Heresi, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con tus televidentes. Doctor,
Es innegable que nuestro sistema de justicia atraviesa por una severa crisis. No sé si la peor, pero una severa crisis sí. ¿Cuál es su análisis de esta problemática y si ve por ahí una pronta salida de esta? Yo sí creo que es la peor crisis del sistema de administración de justicia. Es evidente que la Fiscalía, y acompañada de algunos jueces del Poder Judicial, han venido convirtiendo el sistema de administración de justicia en una especie de Gestapo. Han participado de lo que es la judicialización de la política. Han metido en la cárcel ilegalmente a una serie de líderes políticos. Y por otro lado, hay un comportamiento sinuoso en cuanto al respeto de las instituciones políticas. Nunca antes se ha visto que el defensor de la legalidad, que es el fiscal de la nación, se resista al cumplimiento de las disposiciones de un órgano como la Junta Nacional de Justicia o sus anteriores símiles, como por ejemplo el tema de el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos viviendo una situación de caos total y por lo tanto creo que debemos ir por una reforma de la administración de justicia total, y para eso, bueno, se tienen que emplear los mecanismos que la ley y la Constitución otorga. Inclusive, ¿por qué no un referéndum? Yo estoy seguro que los peruanos no están de acuerdo con este sistema de administración de justicia que libera delincuentes, libera sicarios, pero sí es muy presurosa para investigar irregularmente hechos que no son delitos. Claro, doctor, se habla mucho esto, y usted también lo señala, ¿no? El tema de la reforma, ¿no? Sin embargo, con esta politización de la justicia de la que hablamos, esto cae indefectiblemente en manos de un Congreso, de encabezar la reforma con participación de miembros de los organismos de justicia. Hay un gran sector que se opone a que este Congreso lo haga, por un tema de legitimidad, por la poca aceptación, por la poca aprobación que tiene el Congreso. ¿Usted también va por esa línea? Siempre se habla de la ilegitimidad de todos los congresos. Sí. ¿No? Yo no, desde que tengo uso de razón política, no conozco un congreso legítimo, entre comillas. La gente elige a los congresos y somos reflejados como ciudadanía, como peruanos, en los congresos que elegimos. Entonces, claro, los actores políticos, los medios de comunicación, que mayoritariamente tienen su propia agenda. Hay una tendencia. ¿No? Te van a decir cuando ven que no les es propicio el panorama. Y hay sectores políticos que han participado de esta judicialización de la política. Hay sectores políticos que sí apoyan a fiscales que han utilizado la justicia para perseguir. Entonces, evidentemente, justamente, qué coincidencia, estos sectores políticos que son los perseguidores, los que usan como herramienta, como arma política de la administración de justicia, son los que señalan con el dedo acusador a este Congreso de carecer legitimidad. Y probablemente el Congreso no tenga aprobación, sea mayoritariamente desaprobado. Pero el hecho que sea desaprobado no significa que no tenga legitimidad, porque ha sido elegido de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Y claro, a estos actores políticos, que vamos a la progresía nacional, no le ha gustado, por ejemplo, perder el Tribunal Constitucional, perder la Junta Nacional de Justicia, perder una serie de bastiones en donde hacía valer su predominio. Y no es solamente por un tema político, sino porque en diferentes instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial se ven casos en los que se maneja mucho dinero. Hay todo un grupo de abogados del sector progre que se ven beneficiados, por ejemplo, de personas que son investigadas por el delito de lavado de activos sin haber cometido un delito. O sea, por ejemplo, llega una notice criminis de que una persona se compró, no sé, 2 o 3 propiedades,
el hecho en sí no constituye un delito de lavado de activos, comprarse una propiedad. Tú para investigar a una persona por lavado de activos debes tener por lo menos un indicio razonable de que hay un origen ilícito. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de los carteles de la droga, se investiga lavado de activos, por supuesto, pero a quienes mayoritariamente se está investigando por lavado de activos es a personajes políticos, ¿no? Sí. Por el tema, por ejemplo, de aportes de campaña. Hasta organizaciones criminales, dicen ahora son, ¿no? Claro, entonces el tema, el cómo se ha venido utilizando perniciosamente el delito de organización criminal. O sea, se investigan hechos que no son delitos. O, por ejemplo, la ausencia de lo que es el plazo razonable. Entonces, todos los peruanos, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos derecho al debido proceso, tenemos derecho al plazo razonable, tenemos derecho a la presunción de inocencia, y ese principio de presunción de inocencia tiene que ser derribado por el Ministerio Público con pruebas. No se puede condenar a la gente, no se puede dictar prisiones preventivas en base a pura especulación. La especulación no es prueba. El hecho indiciario indica que puedes tú investigar, pero para condenar o para quitarle la libertad a una persona tienes que probar, no solamente es el indicio, porque el indicio entra al terreno de la especulación. Entonces sí, yo creo que estamos en una situación insostenible dentro del sistema de administración de justicia, que se ve reflejado en todos los días en los líos de comadres que hay en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, cómo los fiscales se sacan los ojos, se arañan entre ellos, y en el Poder Judicial, que ahora vemos, por ejemplo, que se convierte en comparsa el Ministerio Público al no ser el lugar de las garantías, ¿no? Porque el proceso penal está caracterizado porque existe la tutela de derechos, o sea, los jueces tienen que ser garantistas. Claro. Entonces, cuando uno acude con una tutela de derecho, porque se ha vulnerado el debido proceso, no se puede amparar actos nulos, por ejemplo, los actos previos de investigación. Te doy mi caso. A mí ya me han archivado una causa por enriquecimiento ilícito en el Congreso. ¿Y por qué la han archivado? Porque el Ministerio Público recibe una denuncia de un ciudadano de 90 años, recibe una denuncia de un ciudadano de 90 y realiza actos previos de investigación. Comienzan a revisar las pericias que se hicieron hace 15 años, claro, de un hecho que ya se investigó, nevis in idem, o sea, el principio de la cosa decidida. Y comienzan a revisar la pericia que se hizo hace 15 años. Eso es un acto de investigación. Entonces, para hacer un acto de investigación, tiene que haber una disposición fiscal para que yo esté enterado. Claro. Yo tengo derecho a estar enterado de que te están investigando. De que me están investigando. Y si no estoy enterado de que me están investigando, todo es nulo, porque no se puede sustentar una investigación en actos nulos. O sea, un acto nulo, los siguientes actos también devienen en nulos. Claro. Y por otro lado, no se respetan principios elementales como el nevis in idem o el nevis in idem procesal, o sea, la cosa decidida. Cuando ya han habido investigaciones, se han actuado pruebas, el Tribunal Constitucional ha señalado que el nevis in idem tiene naturaleza de cosa decidida, de cosa juzgada. Entonces, con todas esas aberraciones, mandan denuncias constitucionales al Congreso, y el Congreso, entre comillas ilegítimo, ¿qué es lo que hace? Las tiene que mandar al archivo, porque no se puede permitir a las que la gente, y ya hablo ya de todos los ciudadanos que me están escuchando, y muchos de los cuales seguramente son víctimas de estar en una situación de permanente investigación en sus vidas, investigaciones que están por los 10, 15 años. Keiko Fujimori, una investigación de lavado de activos por aportes de campaña. Que se cae y vuelve a empezar y se Pero cae. ¿te parece que 11 años, 12 años es un plazo razonable, por Dios? O sea, ¿qué es lo que corresponde? Darle un plazo perentorio para que resuelva, es una opción. Lo segundo es declarar nulo. Claro. Que espero, yo estoy con ansias, lo que va a decidir el Tribunal Constitucional con respecto al caso de los cócteles, porque el Tribunal Constitucional yo creo que va a sentar un precedente vinculante, claro, en cuanto al tema de todas las investigaciones que se están haciendo en materia de lavado de activos, en donde se están cometiendo verdaderas arbitrariedades contra ciudadanos honestos. Claro, hay un equipo que es siempre bastante cuestionado, ¿no? Por la forma en la que actúa, por la,
la pantalla que suelen tener. Estamos hablando del equipo Lavajato, ¿no? Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela han sido bastante cuestionados. Sin embargo, siguen en este equipo y lideran investigaciones básicamente contra políticos. ¿Cuál es su análisis sobre la situación o la labor que ha venido realizando este equipo? Bueno, es un equipo que en líneas generales ha desarrollado un trabajo negativo. Por ejemplo, acuerdo de colaboración eficaz. ¿En qué ha beneficiado al Perú? ¿Realmente ha servido para lograr desentrañar toda la maraña de corrupción que hubo con el tema de Odebrecht? Y que no lo querían mostrar, ¿no? ¿Por qué además el corruptor no ha sido sancionado? Ninguno. ¿Por qué se buscó los políticos? A Keiko, a Alan García, ¿no? Miren el caso de Susana Villarán, que es un hecho, que es, digamos, de los casos más sólidos más que hay. Más contundentes, ¿no? ¿No? ¿Por qué se está demorando tanto? ¿No? ¿Por qué la señora es de izquierda? Porque la señora fue fundadora de una ONG que justamente ha estado muy cerca de estos fiscales en el tema de la investigación de Lavallato. Yo, personalmente, los que me conocen saben que yo no soy un hombre que le desea la cárcel a nadie. Yo no le deseo la cárcel ni a PPK, ni a Susana Villarán, ni a nadie. Pero yo siento que hay una diferencia de trato al menos, ¿no? Claro, o sea, están mirándole yo creo que se está mirando la cara de quién es, de cada procesado, cada investigado. O sea, yo sí soy de los que cree que tiene que probarse. Inclusive en el caso de Vizcarra, que muchos dicen, no, que es una investigación sólida, que hay varios que han dicho que le dieron la coima. Sí, pero el varios han dicho es un dicho. Lo que tienen que probar es que Vizcarra recibió la coima, que Vizcarra recibió el billete, como eran los videos donde se mostraba cómo Montesinos le daba la plata a todos los que se corrompieron en esa época. Se demostró que recibieron el dinero. En este caso, a mí no me cae Vizcarra, yo no tengo ninguna simpatía. Pero yo no he visto hasta ahora a Vizcarra que se le demuestre que él recibió el billete. Y entonces, si no se ha demostrado eso, ¿por qué se habla tanto? O sea, si queremos realmente la independencia del sistema de administración de justicia, debemos construir una justicia que no mire los rostros y no deba meter en la cárcel a este porque me cae mal y no meterlo en la cárcel a este porque me cae bien. Sino, tiene que ser igual para todos. Entonces, dentro de ese margen, habiendo hablado ya de varios casos, creo que el desempeño yo creo que las fiscalías ad hoc, ¿no?, que se han creado para varios casos, están haciendo estas estrategias para existir, para justificar su existencia. Hay otras fiscalías también ad hoc para otros casos que también alargan las investigaciones, hechos que son claramente que deberían ir para el archivo, los alargan con más actuaciones, le ponen la figura de la organización, que fuerzan la figura de la organización criminal para ampliar los plazos porque no quieren archivar. ¿Y por qué no quieren archivar? Claro. A mí me parece que estuvieron un acuerdo con los abogados. ¿Por qué hay tantos abogados más que no quieren que se cambie? Porque es billete, hay dinero de por medio, hay miles de soles, millones de soles de por medio en honorarios profesionales que están de por medio para que la gente permanezca y esté en situación de permanente investigación. Claro. Doctor, hay un tema también que muchos especialistas no se entienden, ¿no? Usted ha sido ministro de Justicia. ¿Y cómo se entiende que un juez provisional deje de ser provisional y pareciera eterno? ¿Cómo se soluciona el tema de la provisionalidad? A ver, acá la provisionalidad es como los puentes Bailey, ¿no? Los puentes Bailey son supuestamente puentes provisionales que se convierten en puentes permanentes. Demuestra la ineficiencia del Estado. O sea, en todos estos años hemos venido permitiendo que se construya un Estado ineficiente, un Estado que no te da seguridad, un Estado que no te da salud, un Estado que no te da educación, un Estado que no te da justicia. O sea, no es solo un tema de la administración de justicia, es un tema estructural del Estado. Y esto se debe a que los peruanos tenemos que hacer una introspección y una autocrítica de los gobernantes que estamos eligiendo. O sea, hay políticos, te voy a hablar de uno, por ejemplo,
Candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison. Francis Allison ha demostrado en Magdalena de Mar que ha sido un alcalde eficiente. Me parece que tiene todas las credenciales para ser alcalde de Lima, para postular a la alcaldía de Lima y para ser alcalde de Lima, porque ha sido un hombre que ha demostrado con resultados. Gestor. No, pero además gestión exitosa. Carlos Brus, gestión exitosa. Entonces, en el Perú debería premiarse con elección a los políticos que hacen gestiones exitosas, Claro. no a desconocidos, a improvisados, a gente que se sube al carro, quiere postular sin tener ninguna trayectoria de gestión pública. Entonces, ¿a quién vamos a elegir ahora en las elecciones presidenciales? Y el abanico es amplísimo. No, tenemos 44 partidos. Sí, pero, o sea, ¿quiénes han demostrado eficiencia en la gestión pública? Porque yo quiero que me... O sea, el ciudadano quiere que le resuelvan sus problemas, pero yo te pregunto a ti, ciudadano, o sea, si tú quieres que te resuelvan tus problemas, tienes que elegir una persona que demuestre medianamente que tiene una capacidad para resolver tus problemas que afectan tu felicidad, la felicidad de tu familia. Ese es el problema central, ineficiencia del Estado y mala elección de gobernantes. Somos todos responsables. ¿Usted cree que el elector no se documenta o no le interesa documentarse antes de votar? El voto en el Perú es un voto emocional. Se vota por el hombre más carismático, el hombre que te sonríe más bonito, el hombre que te dice ¿no? el discurso... Y no se valora los buenos gobiernos, no se valora los buenos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Alan García fue un buen gobierno. Pero ¿qué pasó? Se construyó una narrativa de que el presidente Alan García, con el tema de la corrupción y el tema de su buen gobierno, pasó a un segundo plano. Pero el gobierno de Alan García fue un buen gobierno. Creo que le faltó, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha sido como una bola de nieve creciendo desde la época de Fujimori a la época actual, donde ya hay sicarios. Antes no había homicidios, hace 10 años no habían homicidios, ahora hay homicidios. ¿Por qué? Porque se le abrió la puerta a nuestros hermanos que han venido de otros países, pero dentro la carne vino con hueso. Y ha venido gente que se ha dedicado a delinquir y la Policía Nacional no actúa. ¿Por qué no actúa? Porque tenemos a gente de organizaciones de derechos humanos y tenemos fiscales y jueces que hacen eco a estas ONGs, y a un policía que defiende a una persona que va a ser víctima de un robo y le mete un balazo en la pierna a un delincuente, al final el policía termina siendo detenido. Entonces, ¿cómo vamos a imponer orden? Machu Picchu, toman la carretera, toman los rieles del tren. El Perú se cae turísticamente, vamos a perder millones de dólares, el desprestigio internacional por una horda de 100 personas. Yo me pregunto, ¿por qué a esos 100 no los meten en la cárcel? ¿Por qué? No, porque la represión, porque se está judicializando, ¿cómo se dice? La manifestación popular. Ahí usan hay un nombre que le han puesto nuestros amigos de la izquierda a la represión que se hace contra las manifestaciones que no son democráticas. O sea, yo estoy de acuerdo que la gente puede salir a protestar, a marchar, a decir su parecer frente a un gobierno, pero tomar carreteras, destruir dependencias públicas, implica que el Estado tiene que hacer valer el principio de autoridad también. Su coerción, su capacidad de coerción. Para ir terminando, y abordamos el tema de seguridad. Sin duda, un tema que preocupa y es un tema sin resolver desde hace muchos años, el tema del sistema penitenciario. Y ha llamado mucho la atención una iniciativa de parte de este gobierno para reabrir el penal en la isla de Frontón. Sin embargo, hay otros penales que están a medio construir y se insiste con esta idea de reabrir este penal. ¿Usted ve viable esto? ¿Cuál es el análisis de nuestro sistema penitenciario, doctor? A ver, hay penales que están paralizados, como el penal de Ica. Tenemos el penal de Arequipa, que estaba también en proyecto. Tenemos San Jorge, abandonado por un negocio que se quiso hacer durante el gobierno de Ollanta Humala y que se quedó en el aire el negocio y se le terminó cediendo el penal de San Jorge al Poder Judicial para que el Poder Judicial haga un programa de vivienda. El Poder Judicial hasta la fecha no ha levantado ni un ladrillo, pero ahí tenemos el penal de San Jorge construido.
más viable que el tema del frontón es, oye, yo te doy otro terreno para que hagas tu proyecto habitacional, Y Estado, reapertura el otro. te doy un terreno Claro. y yo abro el penal de San Jorge y ahí pongo delincuentes Suena primarios. lógico. Lo que pasa, señores, es que no hay gestores, no hay, o sea, se cree que el ministro de Justicia tiene que ser un oráculo de las leyes, un gran jurista, un gran jurisconsulto, pero el ministro de Justicia también tiene que tener una capacidad de ejecución del gasto público, porque tiene a su cargo todos los temas de los penales y la superintendencia de registros públicos. En el tema de los registros públicos, la cosa ha funcionado bien y cada día se está convirtiendo en un sistema más moderno. Yo espero que a nivel de registros públicos logremos la automatización de los certificados registrales para que se puedan emitir digitalmente. Y yo creo que hacia ahí se tiene que avanzar, pero a nivel de penitenciario tenemos un sistema penitenciario ineficiente. ¿Cuál es la solución? Porque no solo hay que criticar, sino hay que plantear soluciones. Yo creo que se tiene que declarar en emergencia y creo que se tiene que dar una norma legal dentro de una delegación de facultades que permita hacer adjudicaciones directas para las construcciones de penales, sentar a todos los constructores de penales y decir, ¿cuántos penales necesita el Perú? 10 penales, por poner un ejemplo, ¿no? 10 penales de 3.000 Rocaro, 30.000 unidades nuevas penitenciarias. Le doy directamente a cada uno. O sea, que en vez de que se estén peleando con impugnaciones que alargan los procesos de adjudicación y que los hacen eternos porque se van hasta el Poder Judicial, me siento con todos los inversionistas y le doy a cada uno un penal. Y me planteo que los penales se terminen en 2 años. Yo estoy seguro que eso se podría lograr. ¿Es viable? Por supuesto, pero se construyen líneas de metro en Panamá. En Panamá, no te estoy diciendo en Europa, en Panamá en 2 años, líneas de metro. Acá en el Perú las líneas de metro demoran 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque hay gente que no es capaz. El Estado se está llenando de burocracia incompetente, que no resuelve. Y estamos, además, generando normas como, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de función. ¿Por qué se le ha quitado la prescripción? Que es un derecho, digamos, el principio del derecho penal, la prescripción. ¿Por qué? Si ya se había duplicado la prescripción por el tema de la pena. El doble de la pena era la prescripción. Imprescriptible. Entonces todos los funcionarios, como saben que es imprescriptible, tienen miedo de hacer. Tienen miedo de hacer. Y entonces, por la, entre comillas, lucha contra la corrupción, llegamos a la corrupción. ¿Sabes cuál es la corrupción? Cuando se le roba al contribuyente con la plata de sus impuestos. El contribuyente paga sus impuestos y el Estado no le da nada. Se roba sus impuestos para gastarlos en burocracia incompetente que no sirve para nada. Yo creo que este es el punto central y medular de la solución de los problemas de nuestros compatriotas, la reforma del Estado. Es interesante ver también esta óptica, ¿no? Como dice el doctor Heresi, ¿no? No solamente es criticar, ¿no? También hay que mostrar propuestas, iniciativas. Este tema de sentarse a conversar con empresarios para construir nuevos penales es interesante. No sé si lo hayan con una hecho. Base legal. Con una base legal. O sea, yo pido delegación de facultades. Hago una norma que me permita hacer por adjudicación directa, dado que hay una emergencia, los penales. Claro. Y en base a una cosa transparente, total, con la presencia de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo, hago estas reuniones de trabajo y hago los procesos de adjudicación directa. Y así se hacen los penales. Claro. Bien, doctor. Un gusto tenerlo en estudios. Gracias. Interesante conversar sobre estos temas con usted. Estuvo con nosotros el ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, con quien hemos hablado sobre el tema de la reforma del sistema de justicia y la situación de los penales. No se olviden que venimos ahora con la noticia electoral. Buenos días. Los tiempos cambian. La verdad, no.